Empezar a grabar. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todas y a todos. Les doy la bienvenida a a esta segunda reunión del curso de formación ética para el desempeño laboral. Les pido disculpas, estoy un poco congestionado porque me dio un ataque de alergia justo antes de empezar el curso, así que por si se me escucha un poco raro. Eh, con respecto a la sesión del día de hoy, nosotros vamos a ver en esta sesión la preparación para nuestra evaluación final de la unidad, que se entrega hasta el día domingo a las 23:55 horas por vía aula virtual. El contenido es el mismo que ustedes vieron para el aplicando lo aprendido, es lo mismo que vimos la otra vez en la sesión anterior, pero cambian las preguntas netamente en un sentido de aplicación más práctico. Vamos a ver la evaluación, vamos a dar ejemplos de las preguntas y voy a aclarar todas las dudas, pero antes de ello voy a comenzar dándoles algunos tips de redacción y ortografía, porque uno de los temas que me di cuenta que está bastante debilitado en lo que respecta a la escritura es eso, que tienen problemas de redacción y mucha falta de ortografía. Así que vamos a tener que dar algunos tips para que vayan mejorando y puedan responder de mejor manera a esta evaluación. Eso es algo muy normal en todo caso, bastante habitual, así que no se preocupen. Bueno, aquí ya empezamos a compartir pantalla. Y lo primero que vamos a ver es que estamos aquí en la vista general de nuestra aula virtual de Moodle. Debajo de donde viene el archivo del calendario, nosotros podemos descargar. Vamos a encontrar este documento que se llama Tips de Ortografía, que ustedes le pueden dar clic y lo pueden ver y descargar en formato PDF. Yo ahora se los voy a mostrar y vamos a ir haciendo un repaso. Son 2 páginas solamente, pero me voy a tener que explicarles cada uno de los puntos para que entiendan y puedan mejorar así su redacción y su ortografía. Estos son algunos tips, por ejemplo, en la primera página para mejorar nuestra redacción, para ver en este caso cómo formular, por ejemplo, nuestro escrito, cómo ocupar los signos de puntuación. Y en la segunda parte vamos a ver cómo poder acentuar en este caso con un tilde de forma correcta y vamos a ver palabras que comúnmente se tienden a confundir en su escritura ortográfica y que tienen sentidos completamente distintos en muchos casos. Bueno, vamos a comenzar acá con los tips de ortografía, o sea, de redacción, que son 6, como pueden ver acá, y vamos a partir por lo primero, que tiene que ver sobre la pregunta, por ejemplo, sobre qué escribirás. En este caso nosotros vamos a escribir las respuestas a nuestra evaluación y tenemos que tener un foco, qué es lo que queremos decir realmente. ¿Yo qué quiero decir? Quiero responder a las preguntas, pero ¿de qué manera lo puedo hacer? ¿Cuál es la idea central de mi escrito en este caso? De lo que se me está pidiendo. Tengo que centrar y aprender a preguntarme y posicionarme antes de escribir simplemente. Tengo que planificar un poco y clarificar mis ideas, porque es muy diferente cuando uno disculpen, habla en este caso y tiene la posibilidad de dialogar con el otro y de que esta persona le pregunte y le vuelva a preguntar, por ejemplo, ¿sabes qué? No entiendo lo que me estás queriendo decir. En cambio, en un texto escrito, y que como va a ser el caso de las preguntas que tenemos que responder ahora, que no van a ser más allá de 5 a 10 líneas que van a responder ustedes por pregunta, probablemente no sean capaces de decir todo aquello que ustedes podrían decir verbalmente. Y que uno puede, por ejemplo, ir dando en el proceso de diálogo reflexivo. Así que ustedes van a tener que aprender a escribir, en este caso, siendo bastante concisas y concisos al momento de responder. Y decir, en este caso, con pocas palabras, expresar una gran cantidad de ideas. Esa es la lógica de esto. Así que para eso tengo que ordenarme primero y decir ya. ¿Qué quiero decir en este caso? Va a responder esta pregunta al hecho de cuáles son las preguntas que plantea mi evaluación. Mi evaluación me está pidiendo
que yo responda X cosas, entonces yo quiero decir, por ejemplo, esto desde mi punto de vista. Y puedo dar un punteo, puedo, por ejemplo, intentar darle un orden. Sí, ya. En primer lugar, yo quiero responder esto y después esto. Después viene lo que sería en este caso mi idea central, por ejemplo, que yo puedo desarrollar más extensamente y tengo que tener en consideración para quién estoy escribiendo. Yo estoy escribiendo para mi profesor. Así que yo tengo que usar un lenguaje formal y preocuparme en que el texto esté bien redactado y con buena ortografía, porque me va a evaluar la persona que va a leer este trabajo. ¿Y por qué quiero escribir este texto? Porque obviamente quiero aprobar el curso. Esa es la lógica de esto, más o menos, que nosotros nos vayamos preguntando y respondiendo al momento de ir escribiendo. Es tener un tipo de diálogo interno, podría decirse. Una forma de, una técnica para mejorar la redacción es dialogar internamente y plantearme preguntas a mí mismo o a mí misma e ir respondiéndolas. ¿Qué efecto quiero generar en el lector en este caso? Yo, por ejemplo, quiero que la persona que lea mi respuesta aumente su conocimiento sobre el tema en particular, que reflexione acerca de esto, o quiero, por ejemplo, que cambie su punto de vista, su forma de pensar, o su opinión. Y yo, gracias a esto, por ejemplo, puedo ver que los siguientes factores, que yo puedo querer informar en mi escrito, puedo querer que la persona forme una opinión con respecto a lo que yo estoy indicando, convencer a la persona de que yo estoy en lo correcto, entretener a la persona, divertirla, por ejemplo, con un escrito, y argumentar, entre comillas, desde los puntos de vista. Bueno, en el caso, por ejemplo, ustedes cuando tienen una conversación por WhatsApp, por ejemplo, por chat, con alguien pueden tener el fin de la entretención, o muchas veces, por ejemplo, puede haber la idea de convencer a alguien también, de, no sé, si estamos, por ejemplo, argumentando, si estamos, por ejemplo, no sé, conversando o teniendo una discusión con mi pareja, por ejemplo, yo, ¿qué hago? Argumento. De hecho, en inglés, por ejemplo, eh, la palabra argument es como, es discusión en este caso, es como una pelea, argumentar, donde yo puedo, ¿cómo se llama?, dar mis argumentos a favor o en contra de una situación o, en este caso, que la otra persona eh, se convence de mi punto de vista. Esa es la lógica de esto. O sea, ¿qué yo quiero hacer acá? Obviamente, informar al profesor de que yo tengo los conocimientos sobre el contenido del curso y además eh, busco convencerlo de que me ponga una buena nota. La intención en este caso que está detrás de mi respuesta. ¿Qué estructura tendrá mi escrito? Bueno, la estructura básica que podemos seguir es introducción, desarrollo y conclusión. Y esto sirve para ir ordenando nuestras ideas. Por ejemplo, eh, según sea nuestro propósito, por ejemplo, en este caso, responder la pregunta, cada parte de la estructura podrá tener más o menos párrafos, siendo el desarrollo el que siempre va a tener el mayor espacio. Por ejemplo, aquí, no sé, yo tengo que responder mis preguntas de 5 a 10 líneas, por ejemplo. Así que yo puedo decir, no sé, ya voy a ocupar 10 líneas para responder. Voy a, en primer lugar, ocupar 2 líneas como a modo de introducción para presentar mi respuesta, decir, bueno, yo considero que esto es esto, y después en mi desarrollo digo por qué sería esto, por ejemplo. ¿Por qué sería de tal manera? Y para concluir, puedo decir cómo se llama apreciaciones finales sobre lo que yo ya había planteado o intenté explicar en mi desarrollo. Y así, por ejemplo, puedo hacer una proposición de, no sé, 2 líneas en la introducción, 5 líneas en el desarrollo y 3 líneas de conclusión. Y ahí yo tengo una respuesta estructurada y coherente, en la cual yo soy capaz de transmitir todo lo que podría haber dicho a lo mejor de manera oral, pero en este caso, después de haber tenido un diálogo conmigo mismo o conmigo mismo, fui capaz de estructurarlo y decir, listo. Yo lo planteo, por ejemplo, con respecto al tema de la globalización. Yo parto diciendo, por ejemplo, a modo de introducción, la globalización, por ejemplo, es un proceso de interconexión cultural a nivel mundial en el cual no hay ningún país que quede fuera. Y después desarrollo mi idea. ¿Qué tiene que ver esta interconexión? Es una interconexión a nivel económico, a nivel tecnológico, a nivel político, a, ¿cómo se llama?
a nivel de comunicación entre las diferentes personas, a tal punto que hoy en día, gracias a la globalización, el mundo se ha ido achicando simbólicamente o metafóricamente, y podemos decir que hoy en día el mundo es una aldea global. Y yo de conclusión digo, por ejemplo, ¿en qué sentido podemos entender, por ejemplo, en resumen, podemos entender esta idea del aldea global como un mundo que está conectado de tal manera por las redes que, independiente de que una persona esté en China o en Timbuktu o en la Antártida, mientras tengamos conexión, tengamos acceso a la tecnología, mientras haya conexión desde el ámbito político, económico, el mundo siempre va a estar en este proceso constante en el cual nosotros nos movemos. Es como dar un ejemplo. Y ahí ustedes tienen articulado una respuesta posible. ¿Qué tan largas deben ser mis oraciones y frases, por ejemplo? O sea, si yo estoy escribiendo, tengo que aprender a utilizar los puntos y las comas. O sea, tengo punto seguido, punto aparte y una coma. Donde nosotros, cuando estamos hablando, paramos para respirar. Así también el lector tiene también que parar a respirar y a procesar las ideas que está leyendo. Por tanto, se desarrollaron los signos de puntuación, en el cual yo no puedo estar leyendo de corrido 3 páginas sin un punto y sin una coma. Así que la recomendación es que una oración no tenga más de 10 a 20 palabras. De hecho, si ustedes se fijan, la primera oración acá, hasta posibles, que es el primer punto seguido, tiene una, dos contando las palabras, las partículas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 palabras. No supera, no alcanza las 20 palabras, así que es corto, es legible, en el cual digo, es de gran ayuda decir la mayor cantidad de ideas en la menor cantidad de palabras. Pausa, podemos respirar, por ejemplo, y continuamos con el punto seguido, que el punto seguido nos permite pasar a una idea distinta, pero que viene en consecución a la idea anterior, o sea, viene directamente relacionada. Por ejemplo, de esta forma, coma, ¿por qué? Porque este conector, el de esta forma, nos permite abrir una explicación. Coma, de esta forma, el lector te entenderá con mayor facilidad. Coma, favoreciendo que tu propósito se cumpla. ¿Fijan? La lógica de ocupar puntos y de ocupar comas es ir estableciendo cierta estructura en nuestras propias ideas. Cuando nosotros hablamos, esto se vuelve mucho más simple, porque si algo no lo podemos explicar de buenas a primeras, siempre podemos ir dándole un poco más de vuelta y conversando, particularizando, como lo mismo que estoy haciendo yo ahora. Pero la persona que lee un texto no puede dialogar conmigo, no puede preguntarme. Así que yo debo intentar ser lo más clara o más claro posible al momento de escribir un texto. Por tanto, debo pensar en cómo sería la situación de un diálogo, de una conversación con un otro, en el cual uno, cuando conversa, pausa, eh, introduce, por ejemplo, también estas conexiones como conectores, en este caso, que ocupan el lugar como un puente, por ejemplo, de una idea a otra, donde yo digo de esta forma, coma, y eso es como que fuera un puente de la idea anterior con esta. O sea, yo digo, es de gran ayuda decir la mayor cantidad de ideas en la menor cantidad de palabras posibles, un puentecito de esta forma, el lector te entenderá con mayor facilidad. Entonces se conecta en este caso. Si yo escribo y digo una mayor cantidad de ideas en menores palabras, el lector me va a entender con mayor facilidad. ¿Ven? Ahí está la conexión lógica. Coma, y que esto se deriva también de lo mismo, otro puente que sería como esta coma, favoreciendo que tu propósito se cumpla. Se recomienda que cada 10 a 20 palabras aproximadamente exista un punto seguido que te permite iniciar una nueva idea. Si esta nueva idea se aleja mucho de la que estabas escribiendo, es momento de colocar un punto aparte antes de continuar. Y aquí yo pongo el punto aparte, ¿por qué? Porque ya no voy a hablar
de la mera estructura escritura, sino que voy a hablar de cómo usar los signos de puntuación. Y aquí vemos 5 tipos distintos de signos de puntuación. Existen más, vamos a entrar solamente en esto, pero en algunos, por ejemplo, en el caso del punto, vamos a hablar, ya hablamos del punto seguido y del punto aparte, que cada uno tiene su propia función. El punto seguido me permite continuar, o la consecución en este caso lógica, de ideas similares, y el punto aparte me permite cambiar de idea drásticamente. O sea, yo puedo estar hablando aquí, por ejemplo, de los signos de puntuación, y después pongo punto aparte y paso a cómo usar los conectores, que sería el punto siguiente. Y es una idea totalmente distinta. Van de la mano, obviamente, en un mismo escrito, pero tienen sentidos totalmente distintos. Por eso, cuando yo hablo del punto, digo que sirve principalmente para separar ideas distintas mediante oraciones. Y eso sería el punto seguido. El punto aparte nos permite separar ya no solamente ideas distintas, pero que van conectadas, sino ideas completamente distintas. Es como que hasta aquí llego con este tema y continúo con otro tema después. Con respecto a la coma sirve para separar los elementos que se enumeran y para indicar una leve pausa dentro de un pensamiento completo. Coma, por ejemplo, además de escribirse después de ciertos conectores. Entre paréntesis, con conectores como sin embargo, es decir, por consiguiente, etc. Y si se fijan aquí vemos 3 usos posibles de la coma. Para enumerar elementos, que serían como estos conectores, sin embargo, coma, es decir, coma, por consiguiente, coma. Para pausar, por ejemplo, dentro del pensamiento completo, como dice acá, coma, que eso sería la pausa, y dentro de los conectores que ocupamos como ejemplo, también podemos ocupar, por ejemplo, sin embargo, coma, que en este caso yo estoy realizando una oración y digo, por ejemplo, la ética es una disciplina muy importante dentro del ámbito laboral, coma, sin embargo, coma nuevamente, no en todas las carreras se estudia o no todas las personas la aprenden como es debido. Punto aparte. ¿Se fijan? Yo he construido una oración en la cual el conector, sin embargo, me incluye una salvedad, o en este caso, aquí una situación en la cual yo digo, una explicación en la cual digo, ojo, claro, la ética es muy importante en el ámbito laboral, pero no todo el mundo sin embargo, o pero, en este caso, no todo el mundo la estudia o la conoce. Y es decir también que me introduce una explicación, por ejemplo, que sería, por ejemplo, no sé, los estudiantes de laboratorista dental de la sección 61 eh, están a puertas de titularse. Es decir, el próximo semestre terminan su carrera, por dar un ejemplo. Le damos después con los 2 puntos que está ejemplificado aquí mismo, en el cual nosotros podemos decir, por ejemplo, los 2 puntos sirven principalmente para iniciar una enumeración, en este caso ubicada al final de una oración, o para dar algún tipo de explicación o definición. Aquí nosotros lo tenemos como en el modo de definición, al decir 2 puntos nuevamente, valga la redundancia, o comillas, 2 puntos, y a nivel de enumeración, como aparece acá, cuando digo por ello, recuerda que 2 puntos y empezamos a enumerar. Con respecto a las comillas sirven para marcar las citas textuales. Si yo saco un fragmento, por ejemplo, de algún texto, como el artículo que nosotros trabajamos en el Aplicando lo Aprendido, el artículo sobre por qué defender la interculturalidad, yo, por ejemplo, digo ahora, para responder a esta evaluación, digo, perfecto, me sirve ese artículo igual, puedo sacar un par de líneas que me parezcan interesantes, las copio y las pego en mi respuesta. Pero al momento de copiarlas y pegarlas en mi respuesta, yo tengo que ponerlo entre comillas, porque si yo no destaco eso, como que lo saqué de otra parte, yo lo que estoy haciendo es apropiarme del pensamiento de otra persona, a cierto punto, y eso consiste en plagio, y eso, el plagio puede llegar inclusive hasta ser denunciado legalmente,
como un robo intelectual, robo de propiedad intelectual, para que lo tengan en consideración. Por eso se le da muchas veces tanto color con el tema del plagio, porque en muchos casos puede caer hasta en una demanda por robo de pensamiento. Con respecto al tema de los paréntesis, en este caso, nosotros tenemos acá que sirven para incorporar alguna aclaración. Por ejemplo, aquí yo digo conectores y pongo abro paréntesis, sin embargo, es decir, por consiguiente, etcétera, cierro paréntesis, donde yo aclaro cuáles son los conectores de lo que estoy hablando. Esto es el uso general de los signos de puntuación. Cuando yo veo acá, por ejemplo, cómo usar los conectores, yo aquí tengo cinco formas distintas de ocupar conectores. Tengo para presentar causas, para presentar efectos, para presentar explicaciones, para presentar conclusiones y etapas. Y yo aquí puedo ir viéndolo de la siguiente forma. Cuando yo presento causas, yo estoy respondiendo a una pregunta. La pregunta en este caso que respondo, por ejemplo, sería, ¿por qué, por ejemplo, hipotéticamente, por qué debo realizar este trabajo? ¿Por qué deberían realizar este trabajo? Y ustedes mismos responden, porque si no realizo este trabajo, voy a obtener la calificación mínima y no voy a poder pasar al ramo y consecutivamente no voy a poder titular. Un ejemplo. O por ejemplo, la ética es importante en el ámbito laboral? Debido a que los seres humanos vivimos en sociedad, tenemos que aprender a respetar ciertas normas en pos del bien común. Aquí tengo como otra frase. El presentar efectos, que implica el por lo tanto, por consiguiente o en consecuencia, sirven también para responder o para continuar, por ejemplo, la idea anterior, donde yo digo, por lo tanto, por consiguiente, es necesario que no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito laboral, se dé, por ejemplo, la enseñanza de la ética. Inclusive sería bueno que dentro del área de recursos humanos se incluyese a lo mejor el puesto de especialista en ética. Y que es un ejemplo que de hecho se plantea hoy en día, se plantea a nivel mundial, incluir como un especialista en ética dentro de los mismos trabajos. Con respecto al presentar explicaciones, aquí nosotros aparecen estos conectores. Este es muy importante que lo tengamos en consideración porque este es uno de los errores ortográficos más comunes. O sea, se escribe así, separado, en este caso, dos palabras, o sea. Pero que tiene el sentido en este caso de consecución lógica, una explicación, por ende, por ejemplo, o sea, por ejemplo, por ende, en otras palabras, dicho de otro modo, es decir, introduce una explicación. Generalmente, si yo lo escribo junto, el corrector de Word me lo identifica automáticamente como una falta ortográfica porque no existe la palabra o sea junta sin acento y me indica que la palabra correcta es ósea, con acento en la O. El problema es que ósea tiene relación a huesos. O sea, si yo estoy escribiendo ósea, no estoy introduciendo una explicación, sino que yo como puedo ocupar la palabra ósea, puedo decir, por ejemplo, el implante dental va, ¿cómo se llama?, atornillado a la parte ósea de la mandíbula, o en este caso, al hueso de la mandíbula. Ahí tiene sentido ocupar la palabra ósea, pero en ningún otro contexto que no implique un hueso. Si yo estoy diciendo, por ejemplo, la ética es importante en el ámbito laboral, o sea, todos deberían aprenderla, pero si yo pongo o sea, estoy diciendo la ética es importante, hueso, todos deberían aprenderla. No tiene ningún sentido. Así que tengan eso siempre en consideración. Abajo igual aparece en la siguiente página el concepto de la palabra ósea y otros errores comunes en el ámbito gramatical, en el ámbito que diga ortográfico. Eh, otros conectores me sirven para presentar explicaciones? Tenemos en otras palabras, por ejemplo, dicho de otro modo, es decir, etc.
Podemos presentar también conclusiones y decir en conclusión, en síntesis, en resumen, finalmente puedo comprender cuál es la función de la ética dentro de mi desempeño laboral. Y por último viene lo que sería el presentar etapas, que serían conectores como entonces, luego, después, a continuación, además. Donde yo pienso, y lo puedo estructurar en un párrafo, por ejemplo, dentro del desarrollo de mi respuesta, digo, entonces, ahora yo voy a realizar mi evaluación de formación ética, luego voy a realizar mi formación de implantología, después voy a estudiar, en este caso, sobre materiales para, ¿cómo se llama?, prótesis dentales, y además voy a pasar al supermercado a comprar huevitos de chocolate para mis hijas e hijos. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo podemos ocupar estos conectores para presentar diferentes etapas o diferentes cosas que yo voy a ir a hacer dentro del día, por ejemplo, o el fin de semana. Eso en lo que respecta a la redacción. En lo que respecta a la ortografía, nosotros tenemos que ver acá cuándo poner una tilde. La tilde es la acentuación que se llama diacrítica o gráfica, la rayita que uno pone en la palabra. Sin embargo, todas las palabras se acentúan. El tema es que algunas se acentúan de manera escrita y otras no. Y ahora vamos a ver las reglas que rigen esto, que son, en este caso, los 4 tipos de palabras que nosotros tenemos aquí presentes, que son las palabras agudas, las graves, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Las palabras agudas son aquellas que se acentúan en la última sílaba, tildándose, en este caso, con la rayita, siempre que terminen en vocal o en consonantes como la N y la S. Así que yo veo aquí, por ejemplo, la palabra amistad, que termina en consonante D, por tanto no lleva tilde, pero yo marco esa última sílaba con acento, acentuándola con mi entonación, en este caso, al momento de hablar. Digo, amistad. Pasa lo mismo con comer, donde yo digo comer, y marco ahí en la E el acento. En cambio, como aquí escribirá, termina en acento, termina en vocal, A lleva acento, que es en este caso un verbo que termina en esta vocal y es escribirá, que habla en este caso de a futuro, un verbo en futuro, un futuro imperfecto. Tenemos también palabras como pantalón, que terminan en N y antes tiene una vocal, que sería la O, por tanto va el acento en la vocal. Los acentos siempre van en las vocales, no van nunca en las consonantes. Con respecto acá a la palabra pantalón, nosotros tenemos varias palabras parecidas. Camión, ratón, por ejemplo, bastión, eh, canción, y que todas terminan de la misma manera, con ON y que llevan aquí el acento, porque son palabras agudas. Pasa de la misma forma con la palabra quizás, que termina en A, S, y al terminar en S lleva acento en la vocal anterior, que es parte de esta sílaba, sas, quizás, y ahí yo marco el acento. Con respecto a las palabras graves, son aquellas que se acentúan en la penúltima sílaba, tildándose únicamente cuando terminan en consonantes distintas a N o S. O sea, yo aquí tildo no a las que terminan en vocal o a las que terminan en N o S, sino a todo el resto. Y yo veo que la primera palabra termina en R y el acento va en la primera, en la sílaba anterior a la última, en la penúltima sílaba, que sería súper, sería su. Esa, esa sílaba es la que yo tengo que acentuar, lo mismo que árbol, lápiz. Pero yo aquí tengo, por ejemplo, informe, donde el tilde no está porque termina en vocal. Así que tengo que acentuar aquí yo como solamente con la entonación, no con un tilde, y se marca la penúltima, en este caso, sílaba, que sería for. Con respecto a la palabra siguiente, saltan y capaces, ocurre lo mismo.
penúltima sílaba, en este caso, es la que se acentúa, pero como terminan en S y en N, no llevan tilde. Con respecto a las palabras esdrújulas, son aquellas que se acentúan en la antepenúltima sílaba, tildándose en todo momento. O sea, las palabras esdrújulas siempre llevan acento. De hecho, si se fijan, la palabra en sí misma, esdrújulas, es una palabra esdrújula, porque se acentúa en la antepenúltima, en este caso, sílaba, independiente de con qué letra termine, si sea consonante o vocal, esta se marca acá, esdrújulas. ¿Fijan? Voy a decir sábado, miércoles, matemáticas, tráfico. ¿Ven? Ahí voy marcando la antepenúltima sílaba. Y ahí acento, acento. Muy importante para que lo tengan en consideración. Lo mismo ocurre con las palabras sobresdrújulas, pero que estas son más largas todavía, porque el acento, estas tienen que tener por lo menos 4 sílabas para llevar acento. Y en general, como ven acá, son puros verbos en los cuales se está hablando en forma, podríamos llamarlo medio pasiva, porque forma pasiva en la cual le estoy diciendo a alguien, cuéntamelo, que me cuente algo, porque se acentúa en la sílaba anterior a la antepenúltima, tildándose también en todo momento, y digo, cuéntamelo, y aquí yo tengo, por ejemplo, la sílaba lo, me, ta y cuen, y ahí es donde, en cuen, es donde va el acento. O el gánatelo, lo mismo, 1, 2, 3, 4. Y ahí va. Siempre tenemos que contar de atrás hacia adelante cuando vamos a ver el tilde. Si una palabra y está, se fijan, marcado con las líneas, desde las que se acentúan en la última sílaba, en la penúltima, antepenúltima y en la anterior a la antepenúltima. Bueno, ¿cómo saber con qué letra se escribe o tal cual palabra? Existen varias normas que establecen las letras con las que se escriben las palabras en nuestro idioma. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a recomendar hacer una lista solamente con aquellas palabras que ustedes más usan ¿cómo se llama en este caso? En la vida cotidiana inclusive, y que para evitar los errores. Por ejemplo, hay, que viene del verbo haber y que se escribe con H, A, Y. Después viene ahí, que es un adverbio que señala lugar, ahí, casi como apuntando con el dedo. Lo mismo allí, lo mismo, que es A, doble L, Y, y la tiene que ir, y la tiene de acento. Y A más Y, que es ay, y que eso es una exclamación de dolor. Como me pinté una aguja y puse ay. Iba con I latina y B larga, y A es del verbo ir. IVA con V es el impuesto al valor agregado. En este caso no hay ningún verbo ni ninguna palabra además de este impuesto que se escriba así. Así que cuando yo quiero escribir, por ejemplo, iba a tal lado, iba a hacer esto, siempre es con B larga, nunca con V. Y esto es uno de los errores más comunes, porque lo que queda grabado en nuestra mente es que nosotros vemos en todos lados que aparece la palabra IVA, escrita así. No, no así, es porque estamos viendo que en cada boleta de cosas que compramos aparece el IVA. Pero eso es un impuesto, no es un verbo. Y la palabra IVA con H y latina, B larga, A, no existe. El verbo haya, en este caso con H y con Y, es del verbo haber. Lo mismo que hay. Con doble L, en cambio, viene de hallar, que es parte del verbo encontrar. O sea, yo digo, no sé, voy caminando, no sé, en estos momentos, por ejemplo, alguien va viajando en su auto y vamos de vacaciones. Y yo digo, por ejemplo, espero que haya un lugar abierto cuando llegue. Y esto haya se puede ocupar de dos formas. Ahí tenemos las dos variaciones, por ejemplo, haya de haber algo o de hallar algo, depende de cuál es la indicación que uno puede dar o cómo lo puede decir. O espero hallar pan cuando llegue a mi casa después del trabajo. Y ahí ese hallar, como es de encontrar, es con doble L.
Está allá, que es lo mismo que ahí y allí, y que implica también señala un lugar. Es un indicativo, en este caso, un adverbio de lugar. En cambio, aiga, que se ocupa, y es más común de lo que ustedes creen, no existe. Es una marca de un auto. Marca un modelo, en este caso, Haiga. Y haya, sin H y con Y, es, según el diccionario, en algunos países se ocupa como sinónimo de niñera. Pero no es una palabra, en este caso no es un verbo, no es una palabra que nosotros vayamos a ocupar. O sea, si se fijan acá, estas, afuera, no las ocupamos, afuera, el IVA con H no lo ocupamos, el IVA, si no estamos hablando de que vamos a comprar algo, afuera no lo ocupamos. Tenemos que ir viendo cómo se ocupan los otros. Después viene a, que es una preposición, y a de haber, que es un verbo, y a, que es h, que es una exclamación, y que implica sentido o entendimiento. Es como, ah, entiendo. Haber, por ejemplo, que es la preposición a más el verbo ver, indica direccionalidad de la vista o de, en este caso, de la comprensión. A ver, ¿qué estás haciendo? A ver cómo está la clase, a ver esto. Pero a ver con H, con B larga, todo junto, es el verbo, en este caso, y que tiene que ver con existencia, con el que algo esté. El haber, de hecho en inglés existe un solo verbo para decir haber y tener, que es have. En otros idiomas es lo mismo. Nosotros en el español tenemos dos verbos para decir esas cosas, así que se complica un poco más. Existe la palabra ves con S, con VS, y que es el verbo ver, y tenemos ves, que es con VEZ, y que señala un momento. También, un tipo de adverbio en este caso que señala una situación o un momento. Qué importante que sepan todo esto, porque son de los errores más comunes que se encontraron dentro de su aplicando lo aprendido. Aquí está el listado y ustedes pueden ir viendo también de las palabras que van acá. Ahora vamos a pasar directamente a lo que corresponde a la evaluación y vamos a ver que los contenidos son los mismos que ya hemos tratado. Estas son las instrucciones y lo principal de estas instrucciones es que el siguiente trabajo tiene un carácter individual, no es grupal, es individual. Por tanto, en caso de que hayan respuestas idénticas, se puede considerar plagio y por ende se va a calificar con la nota mínima. Tienen que revisar la rúbrica que está disponible en el aula virtual. Hay que responder, descargar este mismo documento Word y ustedes tienen que incorporar su respuesta acá y devolver el trabajo, pero con su nombre, carrera y sección. Porque me pasó mucho encontrar trabajos solo con nombre, pero sin carrera y sin sección. Así que ha sido una tarea engorrosísima porque no, al momento, bueno, como fueron por correo, fue mucho más difícil. Como ustedes los suben al aula virtual, yo igual los descargo todos como en un paquete y me aparecen con nombre. O sea, que igual es más fácil si se hace directamente con el aula, pero cuando se envía solo por correo electrónico, queda todo un desorden, así que por favor les pido que pongan su nombre, carrera y sección. Con respecto a las preguntas, estas son tres. ¿Ya? Son tres preguntas y cada una se puede responder con un mínimo de 5 líneas. Idealmente intenten explayarse un poco porque, como les decía, con el tema de la redacción, de repente, por escrito, es muy diferente que al momento de dialogar o de hablar, donde yo no les puedo hacer otra pregunta. Su respuesta es lo que ustedes dijeron y punto. Si yo estoy interrogándolos a ustedes o interrogándolas en persona, yo les puedo hacer una contrapregunta o pedirle que complemente su explicación, pero por escrito no puedo hacer eso. Así que
Eso es principalmente para que ustedes aprendan a darse a entender de mejor manera, por escrito, porque generalmente tienden a ser muy breves frente al ámbito de la escritura. Con respecto a la primera pregunta, se nos pide que identifiquemos y desarrollemos un ejemplo de la vida cotidiana donde existe intercambio cultural, ya sea entre personas o entre organizaciones de distintos países en el que se ven involucrados aspectos éticos. ¿Quiere decir esto? Donde en mi vida cotidiana yo, por ejemplo, veo un intercambio con culturas, con personas de otras culturas o con organizaciones de otros países, por ejemplo. Nosotros vemos que acá en Chile hoy en día hay una gran población migrante de diferentes partes del mundo, donde ya el intercambio cultural se ve en lo cotidiano. Inclusive desde que yo paso por, no sé, voy a la esquina de mi trabajo, no sé, en el centro, y veo que hay un carrito de sopaipillas, típico chileno, y al lado hay un carrito de arepas, donde ya vemos un intercambio cultural y yo tengo la opción en este caso de comprar o una sopaipilla o una arepa. Donde, por ejemplo, tengo la opción de mañana, no sé, yo soy una persona católica y por ende creyente, no voy a comer carne mañana, así que tengo que ver qué como. El pescado a lo mejor está muy caro directamente, así que bueno, con mi familia decimos, no sé, podemos pedir sushi, que es comida japonesa, comillas, pero que tiene a base de pescado, o hay sushi vegetariano, o podemos pedir otra comida, por ejemplo, eh, un chop suey de pescado, por ejemplo, podemos pedir comida china también, que también se hace a base con pescado o con mariscos, y así no tengo que, por ejemplo, ir a meterme, no sé, al mercado central o a La Vega para buscar pescado y ¿cómo se llama? Que probablemente esté muy caro. Ahí tengo distintas opciones que yo puedo ir viendo dentro de esto y con ejemplos. El tema es que esto se relacione con los aspectos éticos. Y aquí yo les doy ejemplos que pueden servirle en general, les van a servir para las tres preguntas. Pensemos en lo que es eh, una empresa de ropa. No sé, nosotros tenemos, por ejemplo, acá en Chile, podemos comprar, no sé, ropas en Nike o Adidas, por ejemplo, me puedo comprar unas zapatillas, un polerón o un buzo Nike o Adidas. O si, por ejemplo, quiero otro estilo de ropa, me puedo comprar, no sé, ropa en Zara. ¿Por qué menciono estas tres marcas en particular? Porque nosotros vimos en uno de los primeros videos que existen países como Australia o la India que no tienen una edad mínima regulada para el trabajo infantil. Siendo que países como Chile, por ejemplo, tenemos regulado y que acá en Chile usted puede trabajar con permiso de los padres, no sé, recién a los 15 o 16 años, que era la antigua posibilidad, por ejemplo, cuando era el empaque. Cuando no voy a trabajar de empaque cuando iba al colegio y tenía que, ¿cómo se llama?, tener un permiso de los padres para poder hacerlo y con un certificado de nota y que ir al colegio. O sea, existen requisitos para que un menor de edad trabaje, que siga estudiando, que el trabajo no afecte sus calificaciones, por ende no afecte su futuro escolar, y si no, no se puede. En cambio, en países como la India, da lo mismo. No hay una edad regulada mínima para trabajar y una niña o un niño de 6 o 8 años puede perfectamente trabajar en una fábrica de Nike, de Adidas o de Zara en la India. ¿Y qué es lo que ocurre? O sea, nosotros vemos que, por ejemplo, no sé, en Chile, Nike, Adidas y Zara respetan en este caso ciertos aspectos éticos con respecto al tema del trabajo infantil porque acá está regulado. Pero como en esos países no está regulado el trabajo infantil, bueno, ellos se pasan, entre comillas, esto por donde quieren. Y dicen, bueno, el niño, porque pensemos lo siguiente, eh, ¿por qué un niño no puede seguir trabajar? Porque un niño está en crecimiento, necesita descansar, necesita estudiar y, ¿cómo se llama? No tiene las mismas condiciones, por ejemplo, físicas ni las reservas de energía que tiene un adulto para estar trabajando una jornada de 8 a 10 o 12 horas laborales. El consumo, la ingesta calórica de un niño es muy inferior, la masa muscular, las reservas de grasa, podemos, un millón de ejemplos desde lo biológico, desde el desarrollo, todo para justificar que un niño y una niña de 6 u 8 años no pueden trabajar, y menos en una fábrica. Sin embargo,
ahí es cuando aparece el tema de los aspectos éticos y que tienen con las normas. La ética se relaciona directamente con normas socialmente aceptadas, lo que es correcto o lo que es incorrecto para una sociedad. Hoy en día, para la sociedad chilena, el trabajo infantil es incorrecto. Hace 150 años era correcto y era normal ver menores de edad trabajando en minas en Lota, por ejemplo, en minas de carbón. Se puede, como se narra, por ejemplo, no sé, en los textos en Subterra de Baldomero Lillo. No sé si era Baldomero, no me acuerdo. Pero, bueno, Subterra. O, por ejemplo, podemos pensar inclusive otro tipo de situación. Hace 70 años era correcto que las mujeres no tuviesen derecho a votar en las elecciones presidenciales, pero hoy en día sí. Y vemos que las normas éticas, lo que es correcto o lo que es incorrecto para una sociedad, va mutando con el tiempo. Por su parte, cuando hablamos de lo que sería la moral, hablamos de ciertas nociones subjetivas de nosotros, donde yo, por ejemplo, decido personalmente no comer pescado, o sea, no comer carne en el Viernes Santo, porque yo soy una persona creyente en el cristianismo y respeto mi fe y respeto esta tradición. Pero una persona que es atea no cree en Cristo y no cree que obviamente que sea ningún pecado consumir carne, por ejemplo, el Viernes Santo. Y simplemente para él es un feriado, como cualquier otro, y no representa nada. Pero en este caso, antiguamente era una tradición a nivel universal en la sociedad donde nadie consumía carne. Hay religiones, por ejemplo, o comunidades o pueblos enteros que seguían por este tipo de normas a nivel político. Por ejemplo, los musulmanes o los judíos, que establecen este tipo de normas más fuertemente en el ámbito político y pasan a ser ley. En cambio, nosotros vivimos en lo que, como dicen los mismos material, en un estado laico, donde la iglesia, por ejemplo, la religión y el Estado y el ámbito político están separados. Así que las creencias religiosas pasan a ser personales e individuales. Y una persona puede decidir, por ejemplo, mañana comerse un asado y otra puede decir comer pescado. Otra puede decidir hacer ayuno. Porque también hay personas que hacen ayuno en Viernes Santo. Y eso depende de cada uno. Lo que ve la moral tiene que ver qué es lo bueno y lo malo en relación a mí, como individuo. Yo como individuo considero, por ejemplo, que este Viernes Santo y este fin de semana largo es bueno para viajar y compartir con mi familia. Una persona puede considerar un fin de semana largo es bueno para carretear. Y así depende del individuo. Pero sí establecemos ciertas normas comunes en la cual, por ejemplo, nos respetamos. Donde yo, por ejemplo, hipotéticamente, entonces, yo soy católico y sé que no sé, mi hermano es ateo, no me voy a ir a meter mañana a la casa de mi hermano porque sé que mi hermano va a estar comiendo carne, o si mi hermano viene a mi casa, sabe que no va a poder comer, no se va a comer un bistec o un asado conmigo porque yo soy católico y yo como pescado. Son cosas del respeto, en este caso, de nuestra convivencia como seres humanos. Así nosotros establecemos normas básicas como el respeto, en este caso, el secreto profesional, eh, y otras que figuran dentro de nuestros apuntes, en el cual ustedes aquí ven qué ocurre con respecto al intercambio cultural. Si yo, por ejemplo, no sé, hipotéticamente tengo una compañera, un compañero de trabajo que es extranjero, extranjero, y yo me doy cuenta de que mi jefe o mi jefa lo trata mal, no lo respeta o no la respeta por el solo hecho de ser extranjera o extranjero, o por el solo hecho de ser, no sé, de su raza, del tono de su piel, yo sé que eso es algo incorrecto y que no lo tengo que tolerar y que tengo que hablar y hacer algo al respecto. De igual forma, algo que es correcto es justamente hacer algo contrario, donde en mi trabajo no se hiciera discriminación entre una persona por su color, en este caso por su raza, por su etnia, por su país, donde yo puedo trabajar a lo mejor en una empresa en la cual yo tengo colegas con discapacidades físicas, colegas miembros de pueblos originarios, colegas
¿cómo se llama? Con una identidad de género, en este caso no binaria, personas en este caso con una, ¿cómo se llama? Personas trans, por ejemplo. Mi trabajo es el lugar más, ¿cómo se llama? Inclusivo que pueda haber, y que eso es un valor también, es un aspecto ético. La inclusión. La inclusión no se limita solamente a las personas con discapacidades físicas o motoras, o visuales, o auditivas, sino también a toda persona, en este caso, que antiguamente era marginada de la sociedad. Ahí tienen muchas posibilidades de ejemplos para ir creando. Con respecto a la pregunta número 2, aquí nosotros, de acuerdo al contenido de la unidad, tenemos que elegir, explicar y ejemplificar uno de los tres enfoques descritos con respecto a la globalización, que son el provincialismo, el geocentrismo y el policentrismo. Donde yo puedo decir, por ejemplo, yo les daba el ejemplo de provincialismo, que era Francia, que era este país en el cual solamente se habla francés, y las personas que van a Francia tienen que aprenderlo, inclusive los migrantes, y no hay, por ejemplo, una inclusión de la cultura, por ejemplo, de países que fueron colonias de Francia, como fue el caso de Senegal, de Argelia o de Haití, y donde en Francia existe una población enorme de personas de dichos países y no se valida, por ejemplo, esa cultura. Ellos solamente valoran y respetan la cultura gala, pero en el caso, por ejemplo, de los argelinos, de los senegaleses, pensemos en el caso del fútbol, los grandes futbolistas, por ejemplo, de la selección francesa históricamente, Zinedine Zidane, por ejemplo, Makelele, son futbolistas que tienen un origen en países como Argelia o Senegal, y que no se les reconoce desde ese punto de vista. El policentrismo versus es la contraposición al provincialismo, y que plantea que haya un reconocimiento a lo multicultural, donde, por ejemplo, Chile respeta la identidad y reconoce la identidad de los pueblos originarios, en este caso, y valora y respeta sus culturas. Eh, la lógica de la nueva constitución que se está gestando es que Chile sea un Estado, en este caso, plurinacional, que reconozca la identidad, en este caso la soberanía de los pueblos originarios, inclusive dándole también un lugar a los diferentes, en este caso, comunidades migrantes también. O sea, cada persona que vive en el país, cada cultura tiene que ser respetada desde su propia condición. Y se dan como ejemplo, no sé, inclusive en Chile, regiones, por ejemplo, como en el regionalismo, por ejemplo, no sé, la identidad de los porteños en Valparaíso, o la identidad de los penquistas en Concepción. En diferentes partes del país tenemos diferentes tipos de cultura. Eh, pero se ha tendido por mucho tiempo a homogeneizar a Chile bajo la figura del guaso chileno, que es una figura que existe entre la zona centro-sur del país solamente. O sea, estamos hablando como de Rancagua a Concepción, o a lo más, por ejemplo, hasta Osorno, de Rancagua a Osorno, pero eso es como un tercio del país con suerte, en donde en todo el norte del país no existe la figura del guaso. Existe, por ejemplo, ¿qué figura es más reconocible en el norte? El caporal de los bailes de la Tirana, o de los bailes de la Virgen de Andacoyo, o en el sur, en este caso, la figura ¿cómo se llama?, de los bailes de Chilotes, por ejemplo, o en Isla de Pascua, por ejemplo, o Magallanes, inclusive la figura del gaucho, que es más similar se identifica más con el gaucho argentino que con el guaso chileno. Y la última posición, que es la del geocentrismo, que implica la eliminación de este tipo de distinciones o de barreras entre las diferentes culturas, y asumimos que el mundo es una sola cultura, independiente de la raza, etnia, credo, color, eh, lo que sea. Nosotros tenemos que, y es el caso, por ejemplo, de las empresas de tecnología principalmente, tenemos el caso, no sé, de Google, que Google es el mismo Gmail, el mismo YouTube, el mismo, en este caso, Google Drive, para todos los países. Solo cambia el idioma, pero es la misma aplicación, es la misma aplicación. Yo no la decoro en este caso, ni la adapto para una cultura en particular. Es la misma. Y la tecnología tiene eso, que es la eliminación de las barreras culturales y la inclusión de todas las personas por igual, ya seamos de Asia, de África, de Oceanía, de América, de Europa, de donde sea. Somos seres humanos y todos tenemos acceso a la tecnología de igual manera.
la tecnología en ese punto llega a ser lo más democrático. Y por último, la tercera pregunta que dice, señala mediante un ejemplo una problemática laboral global actual donde una o varias personas y organizaciones puedan actuar de manera diferente según sus principios éticos. Y aquí estos principios pueden ser el respeto, el secreto profesional, el comportamiento honesto, el cuidado del medio ambiente, etcétera. Y aquí el ejemplo que les daba yo de las empresas de moda en la India también se puede relacionar, por ejemplo, con el ejemplo o las empresas, por ejemplo, ¿cómo se llama?, en países europeos. Por ejemplo, Canadá es uno de los países que tiene mejores políticas para el cuidado del medio ambiente, pero las empresas canadienses que no contaminan en Canadá vienen a contaminar a Sudamérica, por ejemplo. Gran parte ¿cómo se llama?, de los capitales extranjeros que controlan, por ejemplo, la extracción, la minería en Chile son capitales canadienses, en donde los canadienses no contaminan Canadá, pero sí contaminan Chile, donde se da esta doble lógica donde yo respeto el medio ambiente en Canadá, pero no en Chile. O sea, ¿cuál es la lógica acá? O sea, al final nos afecta a todos los seres humanos por igual, pero no me afecta directamente a mí. A largo plazo probablemente me va a afectar el contaminar Chile, pero bueno, por ahora me preocupo de, ¿cómo se llama?, de que los canadienses vivan bien y no los chilenos. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos diferentes formas de ver estos tres problemas. Eso es la prueba, son esas tres preguntas, 5 líneas mínimo cada una, y aquí les doy un ejemplo de lo que es la citación. Ustedes, por ejemplo, pueden citar. Y esta es la estructura, por ejemplo, de la citación. Autor, fecha de publicación, título del documento, fecha de consulta y la dirección del link, en este caso el URL. Y aquí yo, por ejemplo, puedo hacer una cita textual y decir, por ejemplo, la moda no respeta a la infancia. Entonces lo inventé yo, es, por ejemplo, Pérez, 2022, y que sería Pérez, Juan, 2022, el problema del fast fashion, que es el problema de la moda rápida en este caso, que es moda desechable y que contamina mucho. O sea, además de que se explota a niños y a niñas para hacer esta ropa, es ropa de mala calidad, que es hecha en industrias que contaminan mucho y que al momento de durar poco se agrega más contaminación. Por eso el problema del fast fashion, consultado el 14 de abril del 2022 y ahí yo pego el link, por ejemplo, de mi artículo donde lo saqué. Eso sería nuestra evaluación. Les muestro rápidamente, que ya nos pasamos, disculpen. Eh, Les muestro rápidamente que es acá en nuestra unidad 1, donde están aquí globalización, y ética, y ética como objeto de estudio, donde nosotros podemos encontrar todo el contenido del cual he mencionado. Y es lo mismo. Y nosotros vamos viendo, por ejemplo, prueba que cargue globalización. Está en el punto 2, la lección 2. Me devuelvo aquí a la lección 1 de globalización. Y acá, hacia el final de la idea del punto de globalización, aparece provincialismo, policentrismo, geocentrismo, donde ustedes tienen para responder la segunda pregunta. Con respecto al ámbito de la ética, aquí en el primer apartado, por ejemplo, más abajo, nos aparecen, por ejemplo, lo que está relacionado con ciertos principios éticos, por ejemplo, el secreto profesional, el respeto, el comportamiento honesto, pero también tenemos la inclusión social, la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente. Son varias las cosas que ustedes pueden ir sacando de ahí. Y la evaluación está aquí, más abajito, que es evaluación final, unidad 1, le damos clic, y aquí ustedes son los participantes y la tienen que aquí la descargan y la van subiendo acá mismo. Eso sería todo. ¿Dudas, consultas con respecto a esta evaluación? ¿Les queda claro todo?
Sí, no, más o menos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hay alguien ahí? ¿Te parece sesión de espiritismo? Sí. ¿Sarai? No me quedó todo Sí. claro, todo claro. Ya, Todo claro, profe. ya. Entonces, Sí, profe, todavía estamos acá, todo claro. ya, perfecto. Si no tienen ninguna duda, entonces quedamos hasta acá. Yo finalizo la reunión. Espero que se termine de convertir. Subo el video a YouTube y se los comparto por medio del aula y por correo para que lo tengan a su disposición. Así que sería eso por mi parte. Después nos volvemos a encontrar ya dentro de 2 semanas. El día jueves 28 nos correspondería nuestro siguiente encuentro y ahí vamos a ver lo que es la segunda unidad de este curso. Así que yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Buenas Chao, noches, que profe. estén bien, cuídense, que tengan buen fin de semana largo, Buenas noches, profe, hasta luego. que les dejen hartos jueguitos y bueno, si viven solos y son adultos y ustedes son los que los compran, cómprense unos para ustedes. Hasta Chao, chao. luego. Hasta luego.